31 misterios de la antigua Grecia que los científicos no pueden explicar. La antigua Grecia es uno de los periodos históricos más apasionantes en la historia de la humanidad y es merecidamente considerada como la cuna de la civilización occidental. No obstante, siendo una de las épocas humanas más intensamente estudiadas, una multitud de misterios continúan eludiendo sus explicaciones a los estudiosos de ayer y de hoy, y una gran cantidad de enigmas asociados a esta grandiosa civilización permanecen sin resolverse. Por supuesto, los historiadores, antropólogos, arqueólogos, arquitectos y todos los especialistas de las ramas del saber disponen de infinidad de testimonios lingüísticos, artísticos, arquitectónicos, religiosos, literarios y de toda clase, y cuentan con el apoyo de los fastuosos recursos tecnológicos de ahora. Sin embargo, muchas cosas siguen sin explicación, o solo parcialmente explicadas con un conjunto de conjeturas plausibles o de aproximaciones probabilísticas. ¿Qué eran los misterios eleusinos? ¿Por qué colapsó la civilización minoica? ¿Por qué fue la desaparición del dios Pan? ¿Cuál es el misterio del pitagorismo? Tal vez algún día se resuelvan, cuando aparezcan nuevas evidencias y nuevos aprendizajes sigan elevando el saber humano. Pero, entre tanto, el mundo está destinado a mirar hacia atrás con asombro y perplejidad buena parte del pasado lejano y misterioso de la fascinante Grecia antigua, al que está dedicado este video. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿La guerra de Troya fue real? Es posible que una de las guerras más populares haya sido un mito, la historicidad de la guerra de Troya, conocida primero a través de Homero y sus obras, la Ilíada y la Odisea, sigue sometida a debate por los académicos. Algunos investigadores sostienen que pudo haber sido un acontecimiento real, embellecido e mitificado por Homero y autores posteriores. Estos estudiosos sugieren que quizás se produjeron enfrentamientos de escala incierta entre los griegos micénicos y los troyanos, habitantes de Troya, la ciudad de la Edad del Bronce en el actual Turquía. Otros autores afirman que la guerra de Troya es altamente mítica, aunque sirviera de base a dos de las obras capitales de la literatura universal. En 1870, el millonario y arqueólogo aficionado prusiano Heinrich Schliemann excavó en Hisarlik, Turquía, el sitio que se cree fue el de la ciudad de Troya, pero de allí a que los personajes de la Ilíada pueden haber estado basados en figuras reales hay mucha distancia. Número 2. El problema socrático. Sócrates no dejó nada por escrito y su filosofía fue conocida gracias a otros filósofos como Platón, Aristófanes y Jenofonte. Esto dio origen al llamado problema socrático, ya que a menudo los relatos sobre la filosofía socrática son incongruentes y abiertamente contradictorios. Cada uno de los grandes filósofos que informó sobre Sócrates ofreció una interpretación propia sobre su filosofía. Solo sé que no sé nada es una famosa frase atribuida a Sócrates. Algunos la parodian diciendo que sobre la filosofía socrática solo sabemos que no sabemos nada. Número 3. La relación de Zeus y Alejandro Magno. A diferencia de muchos otros cultos, la religión griega no se privaba de incorporar a su panteón a dioses con fama de poderosos, pertenecientes a otras culturas. Así ocurrió con Amón, el dios egipcio sobre el que se desarrolló un sincretismo con Zeus, a través del híbrido Zeus-Amón. Zeus-Amón tenía un oráculo en el oasis de Siwaj, en el desierto de Libia, al que acudió Alejandro a presentar sus respetos. El viaje al desierto fue muy peligroso, según narró Plutarco. Este fue un viaje largo y arduo, que estuvo asediado por dos peligros especiales. El primero fue la falta de agua, de la que no encontró nada, a lo largo del camino durante muchos días de marcha. El segundo surge si un fuerte viento del sur sorprende al viajero mientras atraviesa la vasta extensión de arena profunda y blanda, como se dice que le sucedió al ejército de Camisés. Hace mucho tiempo, el viento levantó grandes olas de arena y las arrastró por la llanura de modo que 50.000 hombres fueron tragados y perecieron. Según una versión, el sacerdote del templo declaró que Alejandro era hijo de Zeus-Amón. Los misterios eleusinos eran unos ritos de iniciación celebrados anualmente en el santuario panhelénico de Eleusis, en la antigua Grecia, para el culto de Demeter, diosa griega de la fertilidad y la agricultura, y de su hija Perséfone.
Es considerada la ceremonia ritual más famosa de la Grecia antigua, con su base en el culto agrario de la Edad del Bronce, y representaba el mito del rapto de Perséfone por Hades, rey del inframundo. El rito se dividía en 3 fases: el descenso de Perséfone al inframundo, la búsqueda y el ascenso, estando dedicada la mayor parte de la ascensión y al reencuentro con su madre. El ritual se mantuvo en secreto desde la antigüedad e involucraba conjuros y visiones, por lo que algunos estudiosos han señalado que probablemente conllevaba el uso de sustancias alucinógenas por parte de sus protagonistas. Número 5. ¿Por qué colapsó la civilización minoica? La cultura minoica fue una civilización de la Edad del Bronce que se desarrolló en la antigua Grecia, centrada en la isla de Creta, entre aproximadamente los años 3100 y 1100 a.C. Se cree que surgió a partir de la cultura neolítica local y es considerada la primera civilización europea, notable por su arte y arquitectura, especialmente sus palacios, de los que se conservan las ruinas de los que fueron erigidos en Knossos y Festos. La civilización minoica decayó a finales del siglo XII a.C., desconociéndose las razones de su decadencia. La teoría más aceptada es que una erupción del volcán Thera afectó el cinturón de las principales ciudades minoicas y abatió el comercio, colapsando la economía de Creta y sus satélites urbanos. Número 6. La muerte de Alejandro Magno. Según un diario astronómico de Babilonia, Alejandro murió entre el 10 y el 11 de junio del año 323 a.C., en el palacio de Nabucodonosor II, en Babilonia. Las causas propuestas para la muerte de Alejandro incluyen fiebre, enfermedad hepática alcohólica y envenenamiento por estricina, aunque ninguna versión cuenta con datos sólidos que la respalden. Un informe de 1998 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, indica que el Magno probablemente murió de fiebre tifoidea, una enfermedad común en su tiempo. Los relatos de la última semana de vida de Alejandro indican que sufrió de fiebre alta, sudores, escalofríos y agotamiento, síntomas comunes en las enfermedades infecciosas, incluyendo la fiebre tifoidea. Sin embargo, la fuente de información de los últimos días de Alejandro es poco confiable, lo que mantiene el enigma sobre su muerte. Otra versión sostiene que murió de malaria, contraída 2 semanas antes en unos pantanos, que inspeccionaba para mejorar las defensas. También se ha dicho que fue envenenado, atribuyéndose el envenenamiento a una de sus mujeres, a un oficial de su alto mando y a su medio hermano Ptolomeo I Sóter, fundador del reino tolemaico en Egipto. Número 7. La tumba de Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro en Babilonia, en el año 323 a.C., su cuerpo fue enterrado inicialmente en Memphis por Ptolomeo I Sóter, uno de sus generales, del que se dice que era su medio hermano, nacido de una relación extramatrimonial de Filipo II de Macedonia. Después, el cuerpo de Alejandro fue trasladado a Alejandría, la ciudad espónima que fundara, donde recibió un nuevo enterramiento. Diversos personajes como Cleopatra, Julio César y Augusto visitaron la tumba de Alejandro unos 3 siglos después de su muerte, y el destino posterior de sus restos se desconoce. Desde el siglo XIX ha habido más de 100 intentos por encontrar los restos de Alejandro en Alejandría. Es posible que la tumba haya sido destruida durante los siglos finales del Imperio Romano. Número 8. Mecanismo de anticitera. El mecanismo de anticitera es una pieza metálica de engranajes rescatada a principios del siglo XX de las aguas de la isla griega del mismo nombre, procedente del naufragio de un barco romano. Se cree que el mecanismo, cuyo engranaje mayor tiene 223 dientes, fue construido por científicos helenísticos en algún momento entre los años 205 y 87 a.C., como un instrumento para hacerle seguimiento a los cuerpos celestes visibles a simple vista, siendo catalogado como la primera computadora analógica de la historia. Aunque el mecanismo no está completo, se cree que estaba dotado de 37 engranajes. Se ha especulado con que el astrónomo Hiparco de Rodas lo utilizó en sus estudios de los movimientos de la Luna. Los estudiosos creen que una parte desaparecida del mecanismo servía para hacer seguimiento a los 5 planetas clásicos de la antigüedad. Número 9. ¿Qué pasó con la Biblioteca de Alejandría? La Biblioteca de Alejandría alguna vez fue la más grande del mundo, con obras de los máximos pensadores y escritores de la antigüedad, incluidos Homero, Platón y Sócrates. La leyenda popular señala que fue destruida por un gigantesco incendio hace unos 2000 años, y desde entonces ha cautivado la imaginación de filósofos, historiadores, poetas y eruditos, quienes lamentan profundamente el acervo cultural perdido en la biblioteca, situada en la ciudad fundada por Alejandro Magno. Lo más sorprendente es que pese a todas las iniciativas de búsqueda, no se han encontrado ruinas arquitectónicas ni evidencias arqueológicas que puedan asociarse inequívocamente con la Biblioteca de Alejandría,
lo que constituye un enigma tras ser un lugar de tanto renombre. Esta falta de evidencias ha llevado a algunos a preguntarse si la biblioteca realmente existió. Número 10. La desaparición del dios Pan. En la mitología y la religión de la antigua Grecia, Pan era el dios de la naturaleza, los rebaños, los pastores, la música rústica y la improvisación, así como el compañero de las ninfas. Pan es el único dios griego en morir y su muerte se reporta en la obra La obsolescencia de los oráculos, atribuida a un pseudo Plutarco. Durante el tiempo del emperador Tiberio, quien reinó entre los años 14 y 37 de la era común, la noticia de la muerte de Pan fue conocida por un marinero de nombre Tamus, quien se dirigía a Italia, pasando por la isla griega de Paxi. Según el mito, una voz surgida a través del agua le informó a Tamus, el gran dios Pan ha muerto, pidiéndole que divulgara la noticia. Número 11. El misterio del verdadero color de las estatuas. Para la mayoría de la gente, la antigüedad clásica significa mármol blanco. No era así para escultores como Fidias y los griegos antiguos, que pensaban en sus dioses en colores vivos y los representaban de esa manera. Los templos que los albergaban también eran coloridos, con grandes decorados, y el tiempo y el clima ha ido despojando a las esculturas griegas de sus matices de color originales. Los artistas del Renacimiento, como Miguel Ángel, emularon lo que creían que era la estética antigua y dejaron sus mármoles desnudos. Algunos de los rastros de colores de muchas obras de la antigüedad clásica rescatadas en el siglo XIX aún son visibles, aunque la mayor parte se desvaneció o desapareció con el paso del tiempo. Aunque científicos están tratando de averiguar cuáles eran los tonos originales, la pregunta es hasta qué punto puede la ciencia reproducir el arte de una época desaparecida. Número 12. El misterio del pitagorismo. El pitagorismo fue un movimiento filosófico religioso fundado en el siglo VI a.C., en torno a la figura, enseñanzas y obra del filósofo y matemático griego Pitágoras. El propio Pitágoras estableció la primera comunidad pitagórica en la antigua colonia griega de Croton, en la actual Calabria italiana, y a partir de allí el movimiento se extendió por toda la Magna Grecia. La idea central del pitagorismo era que el universo estaba regido por los números, y que estos podían revelar todos los secretos del mundo. Las ideas pitagóricas ejercieron una notable influencia en Platón, y a través de él, en toda la filosofía occidental. Muchas de las fuentes supervivientes sobre Pitágoras tienen su origen en Aristóteles y los filósofos de la escuela peripatética. El pitagorismo renació como tradición filosófica en el último siglo a.C., a través del neopitagorismo. Número 13. El misterio de Licurgo, de Esparta, que llevó a la formación del Estado militar espartano. Licurgo fue un legendario legislador espartano, honrado como dios, a quien se le atribuye la realización de las reformas políticas, sociales y económicas que condujeron a convertir a Esparta en una sociedad militar, siguiendo las respuestas dadas por el oráculo de Delfos. Existe muy poca información sobre Licurgo como hipotético personaje histórico, desconociéndose cuándo vivió y qué hizo en vida. Las historias sobre el personaje lo ubican en diferentes momentos, desde comienzos del siglo IX hasta principios del siglo VIII a.C., Algunos eruditos modernos piensan que es un personaje ficticio. Se le atribuyen hechos como la distribución de la tierra y el establecimiento de costumbres regidas por la disciplina y la frugalidad, aunque algunas fuentes señalan que estos eventos se produjeron mucho después del tiempo en el que se supone que vivió. Número 14. El misterio de la geografía sagrada de los griegos. Muchos lugares de la geografía sagrada griega fueron utilizados desde la Edad del Bronce hasta el final de la época helenística. En 1958, el erudito francés Jean Richard observó que una línea unía los sitios sagrados de Delfos, Atenas, la isla de Delos, supuesto lugar de nacimiento de Apolo, y Camiros, en Rodas, el lugar más antiguo de la isla con un templo apolineo. Este primer hallazgo llevó a Richard a descubrir más ejemplos de la antigua geografía sagrada griega, como la alineación que une las montañas sagradas de Ida en Creta y Parnaso en Delfos, que también pasaba por otra montaña sagrada en Corinto, donde se encontraba un templo de Apolo. Asimismo, el francés observó la alineación de tres grandes templos de Hera en Olimpia, Argos y Samos, un alineamiento de las ciudades de Corinto, Argos y Esparta en ángulo recto, con el trazado de Delfos, Atenas, Delos, y los vértices de un triángulo casi equilátero que unía tres templos de Atenea en Atenas, Delfos y Tegea. Richard escribió: durante más de 2000 años, los fenicios, los hititas, los antiguos griegos y luego los etruscos, los cartagineses y los romanos habían tejido pacientemente una tela de correspondencias entre el cielo, especialmente el curso aparente del sol a través del zodiaco, la tierra habitada y las ciudades construidas por la humanidad.
Número 15. Cómo la Sibila hacía predicciones en el oráculo de Delfos. La Sibila o Pitia era una sacerdotisa que profetizaba desde el trípode que se encontraba en el Aditon, hundido del templo de Apolo de Delfos, y se creía que el dios hablaba a través de ella. El oráculo no solía responder las preguntas directamente, sino a través de alegorías ambiguas y con significados sujetos a interpretaciones por parte del consultante. La Sibila entraba en un trance durante el cual parecía delirar, y es probable que hablara como en éxtasis, mientras sus delirios eran traducidos por los sacerdotes del templo en elegantes y poéticos hexámetros. ¿Cómo surgió esta forma de profetizar? Es uno de los grandes misterios de la antigua Grecia. Plutarco y otros autores antiguos atribuían los efectos oraculares a un vapor de olor dulzón, que ascendía desde la parte inferior, que según investigadores modernos, pudo tratarse de una mezcla de metano y dióxido de carbono. Número 16. ¿Qué pasó durante la Edad Oscura griega? Después del colapso de la civilización minoica comenzó la Edad Oscura griega, un periodo de tiempo que se extendió aproximadamente entre los años 1100 y 750 a.C. Se sabe poco de este periodo, ya que dejó de utilizarse la escritura lineal B creada por los minoicos, y el alfabeto griego solo fue inventado en la Edad Arcaica, que se verificó más tarde. Los griegos de la Edad Oscura vivían en comunidades pastoriles o agrícolas más pequeñas, y aligeraron la rigidez jerárquica de los minoicos en favor de una jerarquización social más simple. En lugar de una sociedad uniforme, la Edad Oscura se caracterizó por varias sociedades diferenciadas, como lo demuestran las distinciones en aspectos como el estilo de cerámica y las prácticas funerarias. Número 17. ¿Existió Tespis? Tespis es el nombre que recibe un presunto ateniense del siglo VI a.C., del que se dice que inauguró la profesión de actor, ya que fue la primera persona que interpretó a otra. ¿Existió realmente Tespis? ¿Era ese su nombre? ¿Era ateniense? Todas estas son preguntas sin una respuesta categórica, ya que los autores que escribieron sobre el supuesto primer actor lo hicieron en épocas muy posteriores al tiempo en el que se supone que vivió. No existen relatos contemporáneos sobre Tespis, y muchos opinan que se trata de un mito sobre los comienzos del teatro griego, y no de una persona de carne y hueso. Sin embargo, ficticio o real, su nombre dio origen a la palabra teatro. Número 18. Los misterios del Partenón. El Partenón de Atenas es una de las obras más icónicas de la antigua Grecia, y su perdurabilidad a lo largo de los últimos 2500 años resulta más notable, teniendo en cuenta que fue construido en un periodo de tiempo inusualmente corto y aparentemente sin un proyecto detallado. El misterio también planea sobre otros aspectos de su arte, y aún queda mucho por determinar sobre la creación y el propósito de ciertos detalles del templo dedicado a la diosa Atenea. Se ha debatido ampliamente sobre las figuras que decoran el interior y lo que representan, y una teoría es que fueron concebidas como imágenes de las personas que participaron en la construcción. La cámara más pequeña del interior del templo nunca ha tenido identificado su propósito. Número 19. Las dos constituciones atenienses. La Constitución de los atenienses es un título dado a dos distintos documentos de la antigua Grecia, asociados respectivamente con los filósofos Genofonte y Aristóteles. En ambos casos, la autoría sigue siendo debatida. Si bien el documento más antiguo fue atribuido originalmente a Genofonte, ahora esta hipótesis tiende a descartarse por inconsistencias cronológicas, ya que la fecha probable de composición es anterior al periodo de madurez del filósofo como autor. El vacío ha sido provisionalmente llenado atribuyendo la autoría a un pseudo-Genofonte. Algunos estudiosos han lanzado la teoría de que la primera constitución también fue obra de Aristóteles, aunque esta hipótesis tiene poco consenso debido a las diferencias estilísticas del texto con el del filósofo, al que se le otorga la paternidad de la filosofía occidental. Número 20. La destrucción del Zeus olímpico. La estatua de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era una monumental imagen del padre de los dioses y de los hombres de la mitología griega, esculpida por Fidias en el año 435 a.C., en el templo consagrado a la deidad. Tenía una altura de 12.4 metros y estaba hecha de paneles de oro y placas de marfil sobre un marco de madera. No se sabe exactamente lo que pasó con el Zeus olímpico. Una versión señala que la escultura fue pasto de las llamas durante un incendio del templo. Otra postula que fue removida del templo de Olimpia y trasladada a Constantinopla, donde se perdió, posiblemente a causa de un incendio. Número 21. La extraviada teoría de la comedia de Aristóteles. La Poética de Aristóteles es un texto fundamental en la historia de la literatura, la primera obra conocida para tratar el arte de escribir. Sin embargo, se dice que al lado de la teoría de la tragedia contenida en el primer libro de la Poética, había una teoría de la comedia que desapareció misteriosamente.
Se ha debatido si en verdad se trata de una obra perdida genuina, en vista de que es mencionada en una lista contenida en una biografía temprana del filósofo, aunque existen pocas evidencias sobre su existencia. Es para lamentar que el genial pensador y polímata griego haya teorizado sobre la comedia y que el texto se perdió para siempre. Número 22. El laberinto que inspiró el mito del Minotauro. La historia del monstruoso Minotauro, mitad humano y mitad toro, atrapado en un laberinto, es uno de los mitos más conocidos de la mitología griega. Se ha especulado sobre la posibilidad de que esta maraña de caminos haya sido una obra arquitectónica realmente existente e inclusive ha sido propuesta una posible localización en el Palacio de Knossos, en la isla de Creta, epicentro de la civilización minoica. Una localización alternativa propuesta es un laberinto de túneles mineros cerca de Gortina, a medio centenar de kilómetros al suroeste de Knossos. Número 23. La trilogía inacabada de Platón. El mito de la Atlántida tiene su origen en la obra de Platón, donde se le menciona en sus diálogos Timeo y Critias, como ejemplo de una civilización en contraposición a la de Atenas, que finalmente cae en la ruina y se hunde bajo las aguas del Atlántico. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué estas obras, concebidas por el filósofo para formar una trilogía, fueron abandonadas sin terminarse. Platón no terminó Critias, y no existen indicios de que comenzara Hermócrates, el nombre que había escogido para la tercera obra dialogada. Estaban en algunas ideas platónicas no trasladadas a la escritura, las respuestas a las preguntas que ahora los estudiosos y el público en general se hacen sobre la Atlántida. Número 24. ¿Homero fue real? Se admite que Homero, al que se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, fue el primer autor griego conocido. Sin embargo, la vida del famoso poeta está llena de vacíos y misterios, y las diferencias estilísticas entre las dos obras han llevado a pensar que salieron de la pluma de dos escritores diferentes. Incluso estudiosos que admiten la escritura de Homero detrás de las dos epopeyas no se niegan a considerar la hipótesis de que pudieran haber surgido de esfuerzos colectivos. Esta idea es reforzada por el hecho de que antes de ser llevados a la escritura, estos relatos se construyeron y reconstruyeron a lo largo de un tiempo como narraciones orales. Número 25. ¿Euxiteo mató a Herodes? La Grecia clásica produjo 10 oradores públicos tan admirados por su elocuencia, que llegaron a ser conocidos como los 10 oradores áticos. El primero de ellos fue Antifón de Ramno, un griego del siglo V a.C., que utilizó sus habilidades retóricas en los tribunales de justicia. Un día 2 hombres llamados Euxiteo y Herodes se embarcaron y tuvieron que atracar en un puerto desconocido por una tormenta. En la noche los pasajeros se emborracharon y al día siguiente Herodes había desaparecido. Euxiteo regresó a Mitilene, su ciudad de origen, donde la familia de Herodes lo acusó de haber matado a su pariente. Euxiteo fue juzgado en Atenas, pero desafortunadamente el discurso de Anfitón no incluye el veredicto, por lo que no se sabe si el acusado fue declarado culpable por la muerte de Herodes. Número 26. ¿Qué sucedió con la Atenea Partenos? Durante varios siglos, la estatua de Atenea Partenos, en la cámara principal del Partenón, fue una de las imágenes más preciadas de Atenas, y posiblemente el de toda Grecia. La obra de Fidias, de 12 metros de altura, era de oro y marfil, sobre una base de madera, y se afirma que el célebre escultor pasó una década esculpiéndola, antes de su inauguración cerca del año 438 a.C. Se desconoce lo que pasó con la Atenea Partenos. Se sabe que, siglo y medio después del esculpido, el tirano ateniense Lácares despojó la estatua de algunas láminas de oro para financiar su deficitaria tiranía. En el año 165 a.C., la imagen sufrió daños por un incendio, pero fue reparada. Después de eso, el destino de la escultura se vuelve incierto, y es posible que haya sido robada o destruida durante una incursión germánica o eslava. También pudo haber sido llevada a Constantinopla. Número 27. El significado de la Épsilon délfica. En la antigüedad, Delfos fue un lugar sagrado que atraía visitantes de toda Grecia, y el mundo conocido para escuchar los vaticinios de la Sibila, del famoso oráculo de la ciudad. Cuando los visitantes se acercaban al templo, veían que el frontón del edificio tenía una gran letra E, o Épsilon, y los historiadores de la antigüedad nunca tuvieron una idea clara de lo que significaba. La primera E era de madera y se quemó en un incendio, siendo reemplazada por una de bronce, que después cambió a una de oro. Sin embargo, nunca se supo su significado. Los modernos fanáticos de las conspiraciones han aprovechado la coincidencia con la inicial de extraterrestrial para asociar la E con un código alienígena. Número 28. La esposa envenenó al marido. El abogado y retórico Antifón participó en el juicio de otro crimen de la antigua Grecia,
en el que un hombre murió envenenado. El caso no aporta los nombres de las víctimas y la presunta victimaria, pero eran marido y mujer. Un día el hombre cenó con un amigo llamado Filones, y ambos murieron poco después, pero no antes de que el marido de la mujer le diera un hijo de su primer matrimonio, que había sido envenenado. El hijo acusó a su madrastra, pero lo hizo varios años después, lo que sugiere que era un niño cuando su padre le informó de sus sospechas. Nuevamente, el brillante discurso del retórico Antifón omite el veredicto, por lo que no se sabe si la mujer fue condenada por el envenenamiento de su marido. Número 29. Misterios de Samotracia. Casi tan famosos como los misterios eleusinos fueron los de la isla de Samotracia, los cuales prometían seguridad a los marineros frente a los peligros del mar. Muchos iniciados en estos misterios viajaban desde las islas vecinas, si bien la información disponible es aún más escasa que sobre los de Eleusis. Sin embargo, se sabe que los misterios de Samotracia tomaron prestado parte del ritual eleusino. Se afirma que Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro, padres de Alejandro Magno, se conocieron durante un ritual de iniciación en los misterios de Samotracia. Según la mitología, Heracles, Orfeo, Jasón, Cadmo y los Dioscuros también se iniciaron allí. Número 30. Culto a Despoina. Despoina era el epíteto para hacer referencia a una diosa de la antigua Grecia, hija de Poseidón y Deméter, adorada durante los misterios eleusinos, y cuyo nombre real solo era revelado a los iniciados. En consecuencia, el verdadero nombre de Despoina se perdió con el abandono del culto eleusino. En el siglo II después de Cristo, Pausanias escribió que Deméter tuvo dos hijas, Core y Despoina, la primera con Zeus y la segunda con Poseidón. Aclaró que Core era Perséfone, sin aclarar quién era Despoina. Número 31. Orfismo. Orfismo es el nombre que recibió un conjunto de prácticas religiosas y creencias del mundo griego y helenístico, asociadas con el poeta mítico Orfeo, quien, según el mito, descendió al inframundo y retornó. Los órficos veneraban a Dionisio, quien también bajó al inframundo y regresó, y a Perséfone, quien descendía cada año durante una temporada y luego retornaba. El orfismo ha sido descrito como una reforma de la religión dionisíaca previa, que implicó una reinterpretación del mito de Dionisio y una reordenación de la teogonía de Hesiodo, basada en parte de la filosofía presocrática. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 misterios de la antigua Grecia que los científicos no pueden explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.